En este ejercicio vamos a determinar con el método integral el orden y la constante cinética para una reacción. Este ejercicio es muy sencillo. Nos dicen que se realizó la reacción de saponificación de acetato de etilo en presencia de hidróxido de sodio a 25 grados y se obtuvieron los datos que nos indican a continuación. Vean ustedes que los datos que nos da este problema son tiempo contra concentración de hidróxido de sodio. El problema es muy explícito en lo que pide. Nos dice que utilizando el método integral determinemos tanto el orden de reacción como la constante cinética. Lo primero que vamos a hacer es graficar los datos para ver cuál es su tendencia. Al realizar esta gráfica de los datos, nos damos cuenta que la concentración de hidróxido de sodio va disminuyendo con respecto al tiempo y que la reacción se estudió en un buen intervalo de tiempo, es decir, tenemos varios puntos que corresponderían a una rapidez cercana al inicio y otros más adelante. Ahora vamos a ver cuáles son los órdenes más probables que tenga esta reacción. Y entonces sabemos que los órdenes más probables que pueden aparecer en una reacción química es orden 0, orden 1 y orden 2. Entonces vamos a recurrir a nuestra tablita que nos indica, utilizando la ecuación integrada, qué gráfica tenemos que hacer para que obteniendo un ajuste lineal de los datos de esas gráficas podamos determinar cuál es el orden de reacción más probable. Entonces tenemos que para una reacción de orden 0, la gráfica en donde ponemos la concentración contra el tiempo nos debería de dar una línea recta, cuya pendiente es menos la constante cinética y cuya ordenada de origen es la concentración inicial. Para una reacción de orden 1, lo que tenemos que graficar es el logaritmo de la concentración en función del tiempo. La pendiente también nos va a dar información de la constante cinética y la ordenada al origen va a ser el logaritmo de la concentración inicial. Finalmente tenemos que para una reacción de orden 2, si nosotros graficamos 1 entre la concentración con respecto al tiempo, podemos obtener del ajuste lineal de esos datos la pendiente que nos daría la constante cinética y la ordenada al origen que nos daría 1 entre la concentración inicial. Entonces lo que vamos a hacer a continuación son las gráficas indicadas en la tabla y vamos a compararlas entre sí. Vamos a utilizar Excel como el software que nos va a permitir realizar tanto las gráficas como los ajustes, pero podrían utilizar ustedes cualquier otro software o incluso una calculadora en la que se pueda hacer regresión lineal. Entonces vamos a realizar la gráfica para la reacción de orden 0. Como ustedes acaban de ver, aquí solo tengo que graficar la concentración contra el tiempo. Voy a jalar mis datos directamente de aquí y simplemente checo que la concentración sea la que me proporcionaron en el problema y voy a arrastrar mis datos. Para que este video sea muy corto, ya tengo programada aquí la gráfica y vemos que pidiendo el Excel que se realice el ajuste lineal, ustedes saben que para hacerlo se seleccionan los datos, se da clic derecho y se le pide agregar línea de tendencia. Esto nos abrirá un menú del lado del lado derecho, en donde seleccionaremos la línea de tendencia lineal, pidiendo que presente la ecuación y el valor de R cuadrado en el gráfico. Recuerden ustedes que R cuadrado es lo que se conoce como el coeficiente de correlación y nos dice qué tanta concordancia hay entre los datos que predice la línea de tendencia con los datos experimentales. En este caso, el valor de R cuadrada nos indica que hay una correlación muy pobre entre la línea de tendencia lineal y los datos experimentales. Esto nos indica que la reacción probablemente no sea de orden 0. Vamos ahora a probar la gráfica para una reacción de orden 1. En este caso, si ustedes recuerdan, tengo que graficar el logaritmo de la concentración en función del tiempo. Entonces, voy a transformar mis datos
Y aquí voy a poner lo correspondiente al logaritmo de la concentración. El tiempo se queda igual. Aquí están. Y simplemente arrastro mis celdas para tener todos los datos. Fíjense ustedes que la gráfica resultante se parece muchísimo más a una línea recta. De hecho, el valor del coeficiente de correlación es mucho mejor, 0.9658. Sin embargo, hay unas ligeras discrepancias al principio y al final de los puntos experimentales. Antes de dar por concluido que la reacción es de orden 1, debemos probar por lo menos otro orden. En este caso vamos a probar orden 2. Como recuerdan ustedes, para una reacción de orden 2, la gráfica del inverso de la concentración contra el tiempo me debe de dar una línea recta. Entonces vamos a poner aquí en la tabla justamente esos datos. Tiempo, lo traigo desde mi tabla inicial, y el inverso de la concentración, 1 entre la concentración. Jalo mis datos. Y vean que en este caso la gráfica obtenida se parece muchísimo más a una línea recta. De hecho, tiene el coeficiente de correlación casi igual a 1. A partir de la ecuación de esta línea recta, yo puedo obtener los valores de mi coeficiente, de mi orden de reacción y de mi constante cinética. Si regreso rápidamente a mi tabla, y ahora me fijo en la columna para una reacción de orden 2, me doy cuenta que de la gráfica del inverso de la concentración contra el tiempo, puedo obtener el valor de la constante cinética a partir de la pendiente. Entonces regreso a mi gráfica y directamente el valor de la pendiente me va a dar el valor de la constante cinética. En este caso, el valor de la pendiente es 11.77. Y esto sería igual al valor de mi constante cinética. Para una reacción de orden 2, las unidades de la constante cinética es 1 entre la molaridad por el tiempo. Comparando estas tres gráficas y sus coeficientes de correlación, puedo deducir cuál sería el orden de reacción. Veamos, este es muy bajo, este es mejor, pero lo supera el de la gráfica para una reacción de orden 2. Por lo tanto, la conclusión para este ejercicio sería que la reacción es una reacción de segundo orden con un valor de la constante cinética de 11.77. Y listo, concluimos el ejercicio.